Ok, buenas noches chicos. Esta noche vamos a ver esta guía autónoma que es de la Semana Cívica, la segunda guía autónoma que estamos viendo con ustedes para la Tinencia de Estudios Sociales, el módulo de transformaciones, ¿verdad? Aquí básicamente lo importante que saquen ustedes es el concepto de proceso histórico como tal, ¿ok? Esta propuesta del Ministerio de Educación, ¿verdad? Tiene que ver con la parte de la independencia de Costa Rica, ¿verdad? Que como tal nos permiten hoy actualmente la, la ventaja de vivir la libertad, ¿verdad? Y el derecho humano como tal, ¿verdad? Nosotros como costarricenses como tal. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Esta es una guía bonita, un poquillo más larga de lo que yo acostumbro a hacerlas, pero es interesante que la tengan en cuenta porque, digamos, como parte de nuestro proceso democrático como costarricenses, la libertad y la independencia de Costa Rica ha significado básicamente lo que hoy somos como tal, ¿verdad? Pero entonces, para saber qué es la independencia de Costa Rica, tenemos que comprender un poco cuál fue este proceso que se dio y que permitió que Costa Rica fuera una república independiente, ¿verdad? Entonces, acá les van a pedir unas preguntas, ¿verdad? Primeramente, ahí lo que les pediría es, ahorita voy a hacerles una explicación sobre la firma del Acta de Independencia de 1821 y y después, entonces, en la otra semana, cualquier cosa me preguntan si no entendieron algo. Entonces, ejemplo, para que ustedes tengan el chance de verla, analizarla, me escriben ahí por el WhatsApp y lo puedan desarrollar durante la semana como tal. Entonces, cualquier cosa ahora hacemos unos ejemplos de las preguntas para que ustedes continúen con lo demás. Entonces, para empezar como tal, eh, siempre es importante eh, tener en cuenta la realidad geográfica de la dinámica centroamericana, ¿verdad? Entonces, estamos acá en Costa Rica, ¿verdad? Un país ubicado en Centroamérica, un país que hace 200, casi 200 años se libera de España y se declara independiente, ¿verdad? Entonces, pero para comprender ese proceso, entonces tenemos que primero ubicarnos temporalmente, ¿verdad? Costa Rica está en esta región centroamericana y hace 200 años, exactamente hace 200 años, pertenecía a un reino, a una monarquía ubicada acá en España, ¿verdad? Entonces, en España, desde España, dominaba todos los terrenos desde México, toda esta parte del sur de Estados Unidos, hasta Argentina, ¿verdad? En una época la época colonial, que se conoce históricamente, donde era España el que dominaba la vida y muerte de las personas, de cada una de las personas en América. Entonces, ¿cómo empezó eso? En 1492, cuando un, un, un sujeto llamado Cristóbal Colón, tildado de loco, atravesado de mil cosas, se le ocurrió decir que la Tierra era redonda en contra de lo que decía la Iglesia Católica, en contra de lo que decían las principales autoridades, y decir que si se iba para el oeste, iban a llegar a esta zona de Asia, iban a llegar a China. Esa era la idea que tenía eh, Cristóbal Colón, ¿verdad? Pero en ese camino se toparon con América, dando cuenta de que existía un continente nuevo para ellos y América se dio cuenta que existían otras poblaciones como los españoles y como los europeos y como los africanos, por ejemplo. Entonces, a partir de 1492 empieza un proceso de colonización, conquista y básicamente saqueo de toda la población y la riqueza en toda América. Entonces, iniciando en México y en Perú, como tal, se gesta eh, esta dinámica, creando en un primer momento, el rey amo y supremo está en España,
pero crea lo que conocemos como virreinatos, creando un virreinato en México conocido como Nueva España y otro virreinato en Perú, en el Reino del Perú. ¿Okay? ¿Por qué en México y en Perú? Primero porque ahí consiguieron los mayores tesoros, ¿verdad? Como minas de plata en Perú. Y segundo, por la gran cantidad de población, imperios completos que tenían. Ejemplo, con el imperio mexica, los aztecas en México o el imperio inca en el Perú. Entonces, a partir de 1492 comienza entonces el saqueo de oro, plata, perlas, añil, palo de Brasil, cacao, tabaco, un montón de productos que eran explotados por medio de instituciones como la encomienda, donde básicamente un español ponía a trabajar a 100 o 500 indios y él generándole riqueza a España a costa de la población indígena. Aquí es importante saber que entonces en 100 años, o sea, para 1575, la población indígena había caído en un 80%. Estamos hablando que se calcula que para la llegada de los españoles se calcula unos 100, 120 millones de personas en toda América, pero para 1575 ese número llegaba a unos 30 millones de personas. Entonces imagínense la cantidad de muertes que hubo por la explotación y las enfermedades que venían desde España, como sarampión, como viruela, como la peste negra, que mataron a la población que no tenía defensas inmunológicas a este caldero de pestes y infecciones que tenían en Asia y en Europa. Entonces, a partir de ahí, Costa Rica comienza a pertenecer a España, ¿verdad? Pero entonces los virreinatos también se partían y se comenzaron a configurar algunas divisiones políticas. Entonces en México se crea el Reino de Guatemala. Entonces en Guatemala es la capital de toda la región centroamericana. Guatemala en ciudad, entonces monta las provincias de cuáles: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Además habían dos pueblitos más pequeños que manejaba Guatemala. No eran provincias, pero era más o menos como lo que se conocen como alcaldías mayores. ¿Cuáles? Alcaldía en Chiapas y la alcaldía en Nicoya como tal. Entonces, estaríamos hablando de 5 provincias y 2 alcaldías las que pertenecían a Guatemala. Entonces, durante 300 años, de 1500 a 1800, todo lo que pasaba en esta región era problema único del rey de España, ¿verdad? Entonces, aquí se comienzan a dar las configuraciones de países. Entonces, Costa Rica, ¿cuál era la capital colonial de Costa Rica? Era Cartago, ¿verdad? Definida por los españoles en la época colonial. Entonces, para 1821, cuando se da la independencia en Guatemala, esta se da, ok, ya tenemos 300 años de dominio por parte de los españoles, pero ¿por qué surge la independencia? Entendamos lo que no es un proceso así como que tan sencillo, que es porque a algún baboso se le ocurrió, sino que hay todo un proceso, toda inspiración de nuevos postulados alrededor del tema. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles eran esas ideas revolucionarias que surgieron? Esas ideas revolucionarias que surgieron se dieron en Europa, en Francia, en Alemania, donde unos pensadores comenzaron a señalar que por qué había que hacerle caso a un rey, que los reyes no eran ni sagrados ni divinos, y comienzan a criticar este modelo político. Entonces comienzan a señalar que deberían ser las personas las que controlen su destino, que las personas deben ser libres, que las personas tienen que tener derechos y que las personas deberían de elegir su propio gobierno. ¿Okay? Entonces, esas ideas eran directamente en contra del modelo del rey. Y eso, decir eso implicaba incluso ser condenado a muerte, ¿verdad? Porque decir cosas contra el rey era, eh, era penalizado con la muerte, ¿verdad? E incluso hay países actualmente, ejemplo, en España usted no le puede meter la madre al rey porque perfectamente lo pueden mandar a guardar a la cárcel.
Entonces, era una crítica completa contra el modelo político que existía en la época, ¿verdad? Entonces, criticar al rey, que elegir sus propios gobernantes, que existan votaciones, todas estas son ideas que, ejemplo, que actualmente la gente llamaría de comunistas o de izquierda, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Si tuviéramos que ponerle un nombre, ahorita cualquier crítica al sistema es llamado comunista. Entonces imaginemos que en esta época un poco de gente comienza a criticar al rey y entonces en esta época no se les decía comunistas, se les decía traidores, falta de tradición, que no respetan la moral, que no respetan las tradiciones y que no respetan al mismo Dios porque el rey era la figura de Dios en la tierra. Entonces eso llevó a que países se levantaran contra los reyes. ¿Como cuáles? Como los Estados Unidos en 1776. En 1776, las 13 colonias ubicadas acá, ubicadas acá al este de los Estados Unidos, se rebelan contra Inglaterra, ¿ok? Creándose entonces la primera independencia en América, que es los Estados Unidos de América. ¿Ok? Después de eso, en 1776, ellos, ¿qué hacen? No hacen un reinado. ¿Qué es lo que hacen? Establecen un gobierno democrático donde las personas pueden elegir a sus presidentes y comienzan a montarse entonces democracia como tal, ¿verdad? ¿En base a qué? A las ideas surgidas en Europa por la Ilustración, que era la visión de poderes, la libertad, el derecho a elegir, por decir un ejemplo. ¿Ok? Después de eso, en 1789 en Francia surge la Revolución Francesa y literalmente le cortan la cabeza al rey. ¿Ok? Con esto, la Revolución Francesa, entonces, en Europa comienza a todos los reyes a temblar de miedo porque básicamente el pueblo tomó el poder y comenzó a elegir sus gobernantes. Entonces, mataron literalmente al rey de Francia y a toda su familia para eliminar la monarquía. Entonces, para 1800, ya entonces en México, Colombia, estas ideas de libertad estaban muy impregnadas en la población, ¿verdad? Que habían dos tipos de población, por decirlo de alguna manera. No toda la gente quería la independencia, tampoco, ¿verdad? Hay gente que quería seguir siendo tradicionalista, seguir siendo eh, que Dios, que habló aquí, y todas estas habladas que siempre se echan cuando quieren hablar cambio, ¿verdad? Y que esos son traidores y faltos a la patria y que quieren destruir el país y todo, ¿verdad? Entonces, comienzan entonces en 1800 a surgir rebeliones contra España, particularmente después de 1810 cuando Francia ataca a España por Napoleón Bonaparte viene y quiere conquistar España, ¿verdad? Entonces, en ese momento, países como México, Colombia se declaran independientes, se declaran independientes de España, ¿verdad? Pero no todos estaban de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces ahí hay una división, ¿verdad? Que son los peninsulares y los criollos. Los peninsulares son aquellas personas nacidas en España o en la península, ¿verdad? Por eso es la península ibérica, y que viven en América. Esos son los peninsulares. Los criollos son los hijos de españoles o personas blancas que nacieron en América, ¿verdad? Porque estamos hablando de criollos y la mayoría de criollos son blancos, ¿verdad? Hay muy poco mestizo, hay muy poco, esa es otra categoría social. Entonces, desde 1810 comienzan entonces revueltas revolucionarias en América para tratar de liberarse de España, iniciando así todo el movimiento independentista en América, ¿verdad? Que es celebrado desde 1800, el 2010 como el bicentenario en América. ¿Ok? Entonces,
Ya entonces en 1801 Haití se declara independiente de Francia también, ¿verdad? Se libera de Francia. Y en 1821 entonces Guatemala, aprovechando todo lo que pasaba en México, aquí sí hubo pelea, aquí sí hubo un pleito, ¿verdad? Se firma entonces el acta de independencia. Y esa independencia va pasando entonces poquito a poco. Imagínense que viene en mula, que viene en caballo y que va desde Guatemala hasta Costa Rica, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? La independencia. Entonces, llegando a Costa Rica, a Cartago hasta el 13 de octubre. Entonces, nosotros celebramos el 15 de septiembre, pero en realidad la independencia llega a la noticia hasta el 13 de octubre, pero la decisión de independizarse llega mucho después, hasta final de octubre, cuando ya Cartago y San José se declaran independientes, ¿verdad? Entonces, eso es un proceso como tal. Vamos a ver un video donde se ve el proceso eh, de la independencia en Centroamérica. Ok, como pudieron ver entonces, la independencia fue pasando de provincia en provincia en esa época, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos de provincia? No hablamos de país. Costa Rica como país no existía esa idea de país, sino era como una división territorial ahí medio inventada, porque siempre son inventadas las divisiones territoriales. Y fue entonces de como las principales ciudades de toda Centroamérica comenzaron a gritar independencia, ¿verdad? Y eso ya es un proceso, ¿verdad? Que llevará sus años hasta que podamos decir Costa Rica como tal, porque como vimos, Cartago la dice el 13, San José el 14, de ella el 15 y Alajuela el 16. Es como se declaran las independencias. E incluso Nicoya el 26 de octubre, ¿verdad? Entonces ahí se va conformando la independencia como tal. Entonces, como vieron, eh, es un proceso amplio que lleva entonces a explicar cómo se da la independencia. Entonces no podemos verlo y ciertamente en Costa Rica no hubo una guerra, pero tenemos que entenderlo que fue un proceso internacional, donde la ilustración y la crítica al modelo monárquico es importante, las ideas de libertad, las ideas de gobiernos eh, por el pueblo, de representación, de participación de ciudadanos, de derechos, de libertades, de igualdad, son fundamentales en eso, ¿verdad?
pero también tenemos que entender que no todos querían independencia. Entonces hubieron personas que dijeron no, ¿verdad? Otras, bueno, unámonos a México, unámonos a Nicaragua, unámonos a Colombia, ¿verdad? Entonces, la construcción, el gritar independencia es solo el primer paso de un proceso de muchos años, ¿verdad? Entonces, para llegar a la independencia tuvimos que pasar mil cosas. La Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, las ideas de la Ilustración, muchos cambios políticos mundiales. Pero después de que llegó la independencia, ¿qué pasó? Muchos años para la conformación de tal, ¿verdad? San José gana la capital, se la quita Cartago, la guerra Chomogo, la guerra de la Liga, nos separamos de la República Federal, nos declaramos república y después la guerra contra los filibusteros, que es más o menos el proceso donde se da la consolidación de ya lo que conocemos como Costa Rica como país y como Estado en la actualidad. Entonces, viendo la guía, siguiendo la guía, lo primero que nos va a pedir entonces es el análisis de estas frases del himno al 15 de septiembre. Entonces aquí hay unas palabras que son bastante complejas que, que, que pueden señalar, ¿verdad? Les pide que primero subrayen todas las palabras eh, que no entiendan, ¿verdad? Entonces, como siervo menguado, como nervudo pujante, como déspota, inocuo, opresor, como el ocio, como ruines, esbirros, espante. Esta tiene un montón de palabras así como ayepción, baluarte, ¿verdad? Que son palabrillas que son bastante complicadillas. Entonces aquí lo que les pide es que un diccionario pictográfico, tengan en cuenta, el diccionario pictográfico es definirlo y ponerle una imagen. Entonces, si ustedes definen flor, flor es una cosa que sale de las plantas y que te huele bonito y pone la flor, una foto de una flor. Entonces, yo les voy a pedir que hagan solo cuatro, porque son muchas, pero vean la siguiente. En la siguiente pregunta vienen estas palabras. Análisis de la palabra déspota y no opresora. Entonces yo pondría, de las cuatro, pondría esas tres, porque se las estoy preguntando en la siguiente pregunta. Entonces, si yo no sé qué significan esas tres palabras, yo no podría responder la siguiente pregunta que viene. ¿Ok? Entonces acá estos son más de análisis, son más de creernos, o sea, y de valorar por qué nuestra independencia es importante y qué ha significado ese proceso de independencia durante 200 años, ¿verdad? Cómo nos ha permitido ser eh, libres e independientes y crecer como país, como Estado a nivel internacional. Entonces, se los voy a subir y cualquier cosa estamos hablando.